Bienvenidos a Cultiva Tech Sessions, una iniciativa de Permacultura Tech en donde invitamos a diversos actores del ámbito de la innovación, tecnología y emprendimiento. En este espacio hablaremos y comentaremos diversas situaciones del día a día y, por qué no, para resolver dudas y preguntas. Mi nombre es Camila Beltrán, soy CEO y cofundadora de Permacultura Tech, y con nuestra host que nos acompañará tras bambalinas, Malén Coñuel, diseñadora industrial y parte de Permacultura Tech. El día de hoy nos encontramos con Carla Parra, CEO de PIA Contable. Bienvenida, Carla, ¿qué tal estás? Mucho gusto, Camila, por esta invitación y aquí disponible para poderlos apoyar en esta actividad. Maravilloso, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar un poquito de emprendimiento, de varias cosas que están relacionadas al emprender. Así que quería preguntarte, dentro de tu expertise, que nos cuentes un poquito quién eres, tu profesión, qué es lo que haces con PIA Contable. Así que adelante. Bueno, soy Carla Parra Loyola, soy CEO de PIA Contable y adicionalmente soy docente universitaria. Hago clases en universidad acá en Concepción, ya llevo 15 años en la línea de docencia, por lo tanto me da un plus de poder hacer llegar estos conocimientos a veces muy técnicos, muy duros, de forma más sencilla y comprensible por los emprendimientos y emprendedores. Llevo más o menos 15 años enseñando y con PIA Contable llevamos 7. El objetivo de PIA Contable es ser un apoyo y un aliado a todos los emprendimientos. Partimos en la región del Biobío, pero hoy día ya tenemos clientes y emprendedores a nivel nacional. Y PIA Contable se dedica y apoya desde el día uno o desde el día cero, como digo yo, a los emprendedores, porque sabemos que nos enfrentamos a un mundo con muchos conceptos, terminologías y elementos que a veces no sabemos qué son o responder porque no son parte de nuestra formación o no son parte de nuestro oficio. Por lo tanto, PIA Contable está en esa línea de apoyo. Súper, Carla. Bueno, y para irnos adentrando un poquito de la dinámica de esta actividad, cuéntanos un poquito para alguien que no tiene idea de finanzas, de contabilidad, ¿cuál crees tú que sería el consejo de oro para empezar a cuidar los ingresos de las startups y los conocimientos que debiese uno tener en consideración al iniciar un negocio por primera vez? Lo primero es que cada vez que nosotros tenemos un negocio, un emprendimiento o ya una empresa cuando está en el punto de formalización, es que el dueño es distinto a la empresa. Muchas veces nos confundimos, nosotros decimos somos la empresa, pero no es así. ¿Por qué? Porque debemos saber que los ingresos del dueño a nivel de su trabajo, por ejemplo, personales, a nivel de quizás parten estando contratados y juntan con su emprendimiento, se confunden los bolsillos, digo yo. Entonces, lo primero es decir, la empresa es distinto del dueño. Y si yo tengo claro esa línea, voy a tener todos los elementos de forma separada, tanto de mis ingresos, mis costos, mis gastos, y por el otro lado, lo que yo desarrollo como persona natural a nivel, en mi mismo caso, por ejemplo, mis clases. Lo de PIA Contable es de PIA Contable y mis ingresos a niveles de clases son propios de Carla Parra. Siempre se confunden, siempre cuando partimos de un negocio nosotros necesitamos poner aportes de capital, pero si uno tiene claro que en algún momento esto se debe separar y sobre todo, ojalá al comienzo o lo más cercano a la partida. Esa es la clave para manejar un negocio. Súper, qué interesante porque muchas veces uno dice, ya, lo hago por la empresa, pero en realidad son aguas diferentes que tenemos que mantener un orden entre lo que es la contabilidad y finanzas de la empresa y las personales, independiente que queramos darlo todo por la empresa. Así que qué bueno tener como esas cosas claras. Por otro lado, ¿cuáles son las nociones básicas o pasos básicos a la hora de formalizar una empresa? Que muchas veces nos basamos de los emprendimientos, que si bien son negocios que algunos pueden vivir y subsistir sin formalizarse, y eso es muy conocido, pero acá nos enfocamos principalmente en
emprendimientos que nacen como proyectos, startups de base científico-tecnológica, que en algún punto, ya sea por financiamiento, proyectos, exigencias de inversión, exigen que uno tenga este carácter de formalización. Entonces, dentro de este proceso, que aparte también es uno de los servicios que ustedes prestan del acompañamiento, a grosso modo, ¿nos podrías comentar cuáles son los pasos principales para poder formalizar una empresa acá en Chile? ¿Cuáles son los canales, los medios, las formas y lo primero que hay que tener como en consideración? Siempre yo tengo los 4 pasos, digo. El primer paso es el paso 0, donde uno se sienta y dice, quiero hacer algo. Es como cuando sale la lucecita, la ampolleta y dice, quiero hacer algo. Entonces, ese paso 0, nosotros invitamos que reflexionemos de lo que queremos hacer. En este paso 0 siempre se empieza a probar o un prototipo o se empieza a prestar servicios quizás no formalizados, como dices tú, o vender productos que todavía no están en la línea de formalización. Y empiezo a probar mi proyecto, mi producto. Y en ese paso 0 también tengo que generar algunos lineamientos, aunque no esté formalizado. Por ejemplo, voy a trabajar sola, voy a trabajar en equipo, voy a asociarme con alguien, que son dudas que debo resolver antes del paso 1, que digo yo, que es el paso 0. ¿Voy a tener un negocio? Sí. ¿Con quién voy a hacerlo? Tengo, parto sola, etc. Y ya viene, y mucha gente se queda en el paso 0, como dices muy bien tú, Camila, porque viven en el mundo de la informalidad. He sabido que el informal sí vive y vive por muchos años. Sí, Quizás nosotros mismos tenemos un pariente que ha vendido ropa toda su vida y nunca ha tenido la necesidad de formalizar. por Pero ¿qué supuesto. ocurre? Que hay proyectos tecnológicos como el de ustedes, hay proyectos grandes, hay proyectos que necesitan financiamiento para que llegue esta ampolleta y se logre prender. Por lo Sí. tanto, hay ciertos requisitos que debemos cumplir y eso es muy válido. Y el primero es la formalización. Y esa formalización se logra hoy día en Chile por 2 grandes vías. La primera vía es el método tradicional que le llaman, es que cuando nosotros hacemos un estatuto societario, mediante la asesoría de un experto, asociados escritos, luego generamos el estatuto formalizado ante notario, lo publicamos en el diario oficial, lo publicamos en el comercio, en bienes de comercio, y es el método tradicional. ¿Qué ocurría con ese método tradicional? Que era muy costoso para los emprendedores. Por lo tanto, nace la segunda alternativa, que Ujú. nosotros hoy día tenemos el registro de empresas, más conocido como Empresa en un Día, donde nosotros formalizamos nuestro negocio. Pero ahí viene el acompañamiento de PIA contable. Nosotros sabemos que lo pueden hacer solos de forma individual, pero cuando llegan a ese formulario, porque es un formulario en línea con un esquema establecido, empiezan las dudas. Y la primera duda es, ¿qué tipo de sociedad somos? Entonces, si yo no conozco qué es una sociedad de responsabilidad limitada, qué es una sociedad por acción, qué es una IRL, ya estoy 20 minutos ahí pegado a la pantalla sin resolver nada. Exacto. Luego de eso, dentro de la constitución societaria, aparte de elegir el estatuto, el tipo de sociedad que voy a hacer, hay otras palabras igual y otras incertidumbres son, ¿qué es el capital? Generalmente, Ujú. cuando usted le recomienda poner un capital chiquitito, hay un error ahí. El capital principalmente es el monto o los dineros que voy a desembolsar, al menos hagan el cálculo de los 6 primeros meses. O si no, va a ocurrir que tienen que modificar 10 veces el estatuto societario y eso significa un costo para finalmente decidir cuál es el aporte de capital. Entonces ahí nosotros siempre decimos, ¿cuánto proyecto usted gastar o desembolsar o invertir al menos los primeros 6 meses? Ese es su aporte de capital. Exacto. También otro elemento súper importante es a qué me voy a dedicar. El objeto social, que es lo que se establece en el estatuto, es lo que tú quieres hacer de aquí a la eternidad. Quiero desarrollar una empresa de innovación, quiero vender un producto, quiero hacer 10 cosas y el objeto social lo acepta. Distinto ya es cuando pasamos al paso 2, que vienen las actuaciones del servicio. Entonces, en el paso 1, para concretar, tenemos 2 posibilidades. Mediante el método de registral, ahí necesitamos asesoría y varios pasos antes que esta empresa tenga flote, como digo yo. Ahí pueden estar 1, 2, hasta varias semanas, dependiendo de los notarios y el flujo de dinero, porque es más caro. Y la otra en empresa en un día, que literalmente se puede hacer en un día, pero tienes que tener todos los conocimientos necesarios para formalizar tu negocio. Y ese ya sería el paso 1. Después viene el paso 2,
que es el que más quiero yo, que son las actuaciones en el servicio de impuestos internos. ¿Cómo me dicen, cómo quieres al servicio? Sí, ¿por qué? Porque finalmente es una herramienta que me permite el apoyo al desarrollar nuestro negocio. No lo podemos ver como un enemigo, sino como una herramienta de gestión que me va a apoyar en mi actividad económica. Y ahí sí son hartos pasos. Generalmente la empresa o las personas piensan que es el inicio de actividades. Y listo, estoy listo, puedo vender mañana. Y no es así. Ilusos. Partimos con el inicio de actividades, luego hay un proceso de inscripción de la factura electrónica, inscripción, boleta electrónica. Tenemos que tener súper claro el domicilio donde va a funcionar la empresa, porque también es un paso a validar. Y hay un último paso desconocido o medio conocido, que es la verificación de actividad. ¿Qué es la verificación de actividad? La verificación es decir, por favor, o deme permiso para emitir un documento tributario denominado factura. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acreditar que nuestro negocio es real. Antiguamente, ¿cómo se hacía? El fiscalizador tenía 10 días para ir a terreno, como se dice. Uno hacía el inicio de actividades y el fiscalizador iba al lugar donde está el domicilio y decía, y validaba, sí, este es un negocio real. Pero sabemos hoy día que hay muchos negocios online, nosotras mismas prestamos servicios online, también hay negocios que no abren sus puertas a los clientes, sino son puertas cerradas en el sentido de que compran productos, los entregan a sus clientes, pero no hay un efecto de puertas abiertas. Entonces, con la modernización, además del servicio de impuesto interno en cuanto a los procesos de digitalización, esta actividad hoy día es online. Y ahí viene todo un proceso de convencer al ente fiscalizador que nosotros tenemos una actividad real. Bien, entonces todos esos pasos es el paso 2, no es solo el inicio de actividad. Así que estamos derribando un mito que inicio de actividad y al día después puedo facturar. No es tan así. Y el No tercer, es tan sencillo como se cree. así es. Hay que ser Pero responsable en todos los procesos y conocerlos, así que gracias a ti ahora vamos a conocer bien cuáles son la estructura de formalidad, porque muchas veces dicen, no, si es súper sencillo, un clic por aquí, por acá, pero a veces se topa con varias cosas que faltaron por hacer. principalmente uno de las cosas es desconocimiento. Si a ti no te cuentan que son todos estos pasos, ya el emprendedor tiene un nivel de frustración alto, porque empieza a Sí. encontrarse con paredes. Distinto es cuando tú ya conoces las puertas que tienes que abrir y dices, tengo que pasar por 10 puertas y voy una a una. Distinto es decir, chuta, había que abrir otra y otra y otra y otra, y ahí ya viene un efecto de frustración. Y la última etapa es la patente municipal. ¿Ya? La patente municipal es obligatorio para todos. Generalmente las personas o los emprendimientos piensan que yo por abrir puertas tengo que sacar patente municipal. Y no es así. Todas las empresas deben pagar. La patente municipal es un tributo municipal para generar una actividad comercial en una comuna determinada. Eso es la patente municipal. Entonces también es un tercer elemento necesario y con eso, si yo cumplo esas tres cosas, puedo decir, estoy 100% activada para generar mi negocio en nuestro país denominado Chile. Mira qué interesante. Muchas veces decimos ya, formalicemos un negocio, si bien la motivación inicial, como dices tú, el paso cero es súper importante para poner en marcha una serie de pasos para poder concretar quizás ese sueño, ese proyecto, recibir financiamiento, prestar un servicio de manera formal. Pero hay muchas también como responsabilidades y obligaciones de nosotros como prestadores de servicio en este caso que debemos cumplir y muchas veces se saltan pasos y después llegan las famosas multas. Así Multas es. que no queremos pagar y una de las cosas principales, siento yo, de este camino del emprendimiento, de innovar, es bajar los niveles de frustración e incertidumbre. Entonces, es súper importante. Bueno, con Carla nos conocimos gracias al programa de Conectadas, así que estamos aquí hablando un poquito para ayudar también a la comunidad emprendedora de los diferentes sectores a que conozcan un poquito los pasos, tengan un poco más de conocimiento y esperamos que sea una ayuda para su proceso en las diferentes etapas en las que se puedan encontrar. Y también que sepan que aquí también está Carla a disposición de ustedes con Peria Contable para apoyarles en las diferentes etapas para que la puedan contactar. Para ir como avanzando un poquito más, vamos a ir concluyendo y te agradecemos muchísimo por la participación. ¿Cuáles son los 3 tips más importantes para los jóvenes
mujeres, hombres, todos que quieran como lanzarse con su emprendimiento a tener en consideración? Primero, el conocimiento. Aunque yo confíe en un especialista o lleguen a Pedía Contable y me digan, Carla, aquí está mi emprendimiento, te dejamos todos en tus manos y formalízanos, que ojalá lleguen todos, pero nosotros decimos, espere, sentémonos. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es su objetivo? Esto es así por esta cosa y esto es por esta otra. ¿Cuál es la alternativa que tú quieres? Entonces, el conocimiento, al hacerlo de forma autónoma o contratar un servicio, es importante. Querer saber qué está pasando en mi negocio, siempre, aunque contrate a un especialista o aunque yo lo haga de forma autónoma, el conocimiento es súper importante. Hay que estudiar. Y otro consejo es mantener. El dueño es distinto de la empresa. Siempre, siempre acuérdense de eso. Y el tercero es escuchar al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar muy enamorados de un proyecto, muy enamorados de mi negocio, que a mí hasta a todos nos pasa, y uno dice, no, esta es la mejor solución y esto, pero no es así, no es así. En mi historia, yo tuve que cambiar mi nombre incluso, porque yo antiguamente me llamaba Parra y Asociados. El efecto es de mi cultura, de mi experiencia en otras empresas grandes que usan sus apellidos, y dije, esto es lo que hay, esto es lo que se usa. Entonces, mi empresa se llamaba Parra y Asociado. Y yo cada vez que estaba frente a un cliente o un cliente decía, ¿qué es esto para redes sociales? Pensaban que nosotros somos abogados. Y no, no éramos abogados. Entonces, ¿qué hicimos? Escuchamos a los clientes. Entonces, la palabra clave era contable. Entonces, hicimos modificaciones, todavía está la raíz del PIA, que es para y asociados, pero que hoy día se viene con nuevas reestructuraciones y nuevos cambios que para aquellos que nos quieran seguir las redes sociales, se nos vienen hartos proyectos muy entretenidos y el PIA va a tener otro sentido. Y hay que escuchar a los clientes, porque uno puede estar muy enamorado de su proyecto, pero no satisface la necesidad de los clientes. Entonces, nosotros hemos aprendido a escuchar los dolores de los clientes, lo mismo, estos mismos que hemos conversado en la pregunta uno de cómo formalizar, nosotros lo paquetizamos. Lo aprendimos, lo entendimos, lo desarrollamos haciendo pruebas y todo con mis mismas empresas y luego dijimos, este es un dolor y lo paquetizamos y se lo entregamos al cliente. Y el cliente se va súper satisfecho en esa línea porque dice, yo no podría haber hecho esto de forma autónoma o de forma sola, solitario. Así que eso, escuchen a los clientes. Sí, súper, mira qué interesante. O sea, iniciamos hablando sobre todo el tema quizás tributario, contable, de cómo formalizar una empresa, pero independiente de las etapas, de la formalización y todo, como experiencia tuya también como emprendedora, empresaria también, sí, porque hay que ver este tema de los conceptos, cómo los abordamos. Qué interesante que también podamos visibilizar que los procesos del emprendimiento para muchos van a resonar el hecho de escuchar al cliente independiente que estemos en etapa inicial, ya estemos formalizados, es algo transversal y sumamente importante. Así que es muy buenos 3 tips, ojalá que se los lleven ahí para la casa guardaditos en un papelito anotaditos, ahí estará el video para que lo puedan rever las veces que quieran. Y para ir cerrando, ¿alguna frase que quieras dejarnos que sea resonante para tu camino emprendedor también y en base a tu experiencia, que puedas dejar como hito para esta primera instancia, esta primera sesión de Cultiva Tech Sessions que estamos lanzando contigo, Carla, para que quede ahí, que resuene para los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando? Yo tengo dos, uno como de PIA contable, que incluso hicimos un estudio y todo para llegar a este eslogan, que es el conocimiento que impulsa tu gestión. O sea, aunque sea media majadera como los profes, es necesario aprender, anotarse en todos los cursos posibles, escuchar a los que tienen más experiencia, poner atención a las historias, las personas que llevan 10, 15 años en un negocio, escucharlos. Ellos nos dan Sí. mucha experiencia y conocimiento. Ellos se han caído 10 veces. Entonces, igual en ese sentido, el conocimiento va a impulsar la gestión de cualquier negocio. Y el mío, como Carla Parra Loyola, digo yo en la universidad usaba una frase o escuchaba mucho una frase, querer es poder,
pero yo le sumaba algo más. Y decía, querer más hacer va a ser igual poder. Entonces, en nuestros emprendimientos tenemos que trabajar. Hay a veces noches desvela, pero les puedo decir que hay un momento que uno dice, wow, estoy en operación renta, que es en mi caso mi PIB más fuerte, son las 10:30 de la noche y me voy a acostar. Cosa que hace 3 años atrás no pasaba. Hoy día con el tremendo equipo de PIA contable, nosotros operación renta sí es sacrificado, sí tenemos dobles tareas y otro, pero no nos estamos acostando a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque hemos crecido y querer más hacer es poder. Qué hermoso, Carla. Muchas gracias por aceptar esta tremenda invitación. Te deseamos todo el éxito del mundo y esperamos quizás en una próxima sesión seguir conversando más también de tu experiencia, para seguir motivando a emprendedoras, a emprendedores jóvenes que tienen ideas ahí por concretar y que sepan que esta red es grande, es tremenda. Y lo más importante que es mantenerse también conectados y conectadas y darse a conocer que habemos muchas personas en diferentes etapas que también estamos dispuestos a ayudar y a contar nuestra historia para que todos tengan éxito en todas las ideas y proyectos que quieran concretar. Así que muchísimas gracias, Carla, por esta participación en nuestra primera sesión. Y eso, muchas gracias a todos los quienes se dieron el tiempo de vernos. Así que estén muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.